¿Qué ocurre realmente cuando una nación se alinea en contra de Israel? No es una pregunta que se escucha a menudo en las noticias o en las conversaciones públicas, pero la historia ya ha dado una respuesta clara, desde civilizaciones antiguas hasta potencias modernas. El patrón se repite como un eco inquebrantable. Cuando los pueblos extienden su mano en favor de Israel, prosperan, pero cuando se levantan contra ella, algo se irrompe y cae. ¿Será simple casualidad o estamos ante una ley espiritual que atraviesa los siglos? Acompáñanos en este recorrido profundo a través de episodios sorprendentes de la historia. Universal. Verás cómo, vez tras vez, las naciones que desafiaron a Israel enfrentaron consecuencias tan serias que no pueden explicarse solo por la política o la geografía. Hay algo más grande detrás. Comencemos este viaje por el principio, no con guerras ni imperios, sino con una promesa que cambió el rumbo del mundo. Todo empezó hace más de 4 milenios, no en un campo de batalla, sino en una conversación sagrada entre el creador del universo y un hombre llamado Abraham. Aquel encuentro celestial no solo marcó el destino de una familia, sino el curso de toda la humanidad. Dios le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso está en Génesis 12:3. No se trataba de una simple bendición familiar, era el establecimiento de una ley divina que impactaría a pueblos enteros a lo largo de los siglos. Lo que Dios estaba declarando era mucho más que una promesa personal. Era como plantar una señal eterna sobre la historia humana. Quien protegiera y honrara al pueblo descendiente de Abraham sería levantado, prosperado, fortalecido. Pero quien los atacara, despreciara o persiguiera, caería. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Y Jacob, en un giro celestial, fue renombrado como Israel. De ahí nace el nombre que hoy resuena en cada rincón del planeta. Israel. Desde entonces, esa nación se convirtió en algo más que un pueblo. Se transformó en el portador de un pacto divino. El Creador dejó algo claro: al tocar a Israel, es como tocar la niña de sus ojos. En otras palabras, quien se mete con Israel está desafiando directamente a Dios. Y lo más asombroso de todo es que Israel nunca fue un imperio global. No dominó continentes, ni impuso su cultura con ejércitos. No construyó torres infinitas, ni colonizó vastos territorios. Y sin embargo, su influencia transformó el mundo como ninguna otra nación hará. A pesar de haber enfrentado persecuciones, exilios y ataques en casi cada siglo de su existencia, Israel sigue en pie. Su permanencia es un testimonio viviente de algo que trasciende la lógica humana. Es más que resistencia, es un milagro en pleno movimiento. Pero ¿por qué tanto alboroto por una nación tan pequeña? Porque Israel no representa solo un pedazo de tierra, sino una conexión viva entre el cielo y la tierra. En Israel es el reflejo de un compromiso eterno entre el Altísimo y un pueblo específico. Y por eso su nombre no deja de aparecer en los titulares. Por eso tantas tensiones estallan en sus fronteras. Y por eso mismo, la historia ha sido implacable con quienes han buscado destruirlo. La promesa dada a Abraham no fue un acuerdo pasajero. Fue la base de cómo Dios interactúa con las naciones, desde reyes antiguos hasta líderes contemporáneos. El principio permanece inalterable: bendeciré a los que te bendigan. Esta frase no es poesía antigua, es una línea viva que atraviesa toda la narrativa histórica. Y cuando logres identificar este patrón, te darás cuenta de que está presente en cada capítulo importante de la humanidad. Retrocedamos al pasado. Observemos al primer imperio que osó oponerse al pueblo de Dios: el antiguo Egipto. Lo que ocurrió con esta gran civilización fue tan impactante que aún hoy se estudia con asombro. Egipto, tierra de pirámides majestuosas, de faraones adorados como dioses, de riquezas inigualables, era el centro de la civilización durante un periodo. Egipto fue la joya del mundo antiguo al avanzado, poderoso, respetado, pero en lo invisible se desarrollaba una prueba espiritual, una prueba que cambiaría su destino para siempre. Todo comenzó, curiosamente, con generosidad. Durante una gran hambruna,
Egipto abrió sus puertas a los descendientes de Abraham. Gracias a José, quien había alcanzado una posición de honor como consejero principal del faraón, en ese tiempo, Egipto floreció. Sus campos dieron fruto, su economía se fortaleció. La paz reinó. Dios cumplía su promesa, los bendecía por haber bendecido a su pueblo, pero, como tantas veces ocurre, el tiempo trajo olvido. Un nuevo faraón llegó al poder, uno que no conocía la historia de José, y con ese desconocimiento vino el miedo. Y con el miedo, la opresión, el nuevo gobernante, al ver el crecimiento de los hebreos, decidió someterlos. Los convirtió en esclavos. Les impuso trabajos forzados. Ordenó que sus hijos varones fueran arrojados al río Nilo. Aquella nación, que había sido un refugio, se transformó en un lugar de oscuridad. Y en ese instante, Egipto cruzó una línea peligrosa. Fue entonces cuando Dios intervino. Levantó a Moisés, no como un guerrero común, sino como un emisario con una misión celestial. Deja ir a mi pueblo, declaró. El faraón se burló. Pero el Creador respondió, no con palabras, sino con señales. 10 manifestaciones de poder que sacudieron a Egipto. El agua se volvió sangre, plagas invadieron ciudades, la oscuridad cubrió el país, enfermedades azotaron el ganado, granizo, langostas y finalmente la muerte de los primogénitos. Y cuando todo parecía devastado, vino el clímax. El mar se abrió para dar paso a los israelitas. El faraón, lleno de furia, los persiguió, pero el mar, que había sido salvación para unos, se convirtió en juicio para otros. Las aguas se cerraron y con ellas desapareció el ejército más temido del mundo. Aquella noche marcó el colapso del imperio egipcio. Nunca más volvió a recuperar su poderío. Sus dioses fueron olvidados, su gloria apagada, su influencia reducida a ruinas. ¿La razón? Se levantaron contra los descendientes de Abraham, despreciaron la promesa, y la promesa respondió. Lo más sorprendente es que, a pesar de seguir existiendo como nación, Egipto jamás ha recuperado su esplendor. Aunque posee historia, cultura y recursos, nunca volvió a ser la superpotencia que fue. Y es como si una sombra espiritual aún reposara sobre su destino. Esto no es leyenda, es realidad documentada. Y Egipto fue solo el principio. Ahora dirijamos la mirada a otro imperio que no solo se rebeló contra Israel, sino que desafió directamente al Dios de Israel, Babilonia. Si Egipto cayó por su injusticia, Babilonia cayó por su arrogancia. Este imperio no solo sometió al pueblo judío, sino que destruyó su templo sagrado. Era el siglo VI a.C., y Babilonia brillaba como la joya del mundo. Era una ciudad majestuosa, con murallas colosales, jardines suspendidos y una riqueza deslumbrante. Su rey, Nabucodonosor, se creía invencible, pero cuando puso sus ojos sobre Israel, no vio un pueblo con propósito divino. Vio un objetivo. Invadió, asedió Jerusalén, profanó el templo y saqueó los tesoros consagrados, pero su pecado no terminó allí. Se burló del Dios de Israel. Fabricó ídolos. Obligó a los fieles a adorarlos. Cuando algunos se negaron, los arrojó a un horno ardiente. Más tarde, su hijo Belsasar, llevado por la arrogancia, cometió un acto aún más osado. Utilizó las copas sagradas del templo para brindar con sus invitados durante una fiesta pagana. Esa misma noche, una mano sobrenatural escribió en la pared palabras de juicio. Nadie podía entenderlas hasta que llamaron a un hebreo llamado Daniel. Su interpretación fue clara: tu reino ha sido pesado y hallado en falta. Será dividido. Mientras la fiesta continuaba, el ejército persa ya había entrado en la ciudad. Sin resistencia, Babilonia cayó en una sola noche. El imperio que se creía eterno desapareció sin siquiera una batalla. Porque cuando uno se burla del pacto divino, la caída no tarda. Y este fue apenas el comienzo. La edad dorada de Babilonia llegó a su fin de forma estrepitosa. Aquel imperio imponente que una vez se alzó con orgullo sobre el mundo conocido, terminó reducido a ruinas silenciosas. Su
poder desapareció, su trono fue pulverizado, y su arrogancia, aquella con la que desafió al Dios de Israel, fue humillada hasta los cimientos. Hoy, lo que queda de Babilonia se encuentra en el corazón de Irak, en muros descoloridos, ladrillos cubiertos de polvo, estatuas derrumbadas. No hay ejército, no hay monarcas, no hay gloria, solo queda el eco del pasado y el juicio cumplido en todo. Ocurrió tal como lo anunciaron los antiguos profetas del pueblo hebreo. Jeremías fue claro: Babilonia quedará desolada para siempre. Jeremías 5, la 1 y 26. Y así fue. Aquella ciudad que se creía invencible terminó olvidada. Pero esta no es la única vez que una nación poderosa cae tras tocar lo que Dios ha bendecido. En el siguiente capítulo presenciaremos la caída inesperada de otro gigante, el Imperio Romano, una superpotencia que aplastó a Jerusalén, solo para ser aplastada por el peso de su propia soberbia. Si Egipto esclavizó al pueblo de Dios y Babilonia destruyó su templo, Roma llevó su rebeldía aún más lejos. El Imperio Romano no solo quiso someter a Israel, quiso borrar su existencia. Durante su apogeo, Roma dominaba territorios inmensos. Gobernaba sobre más de 60 millones de personas, desde las heladas islas del norte hasta las arenas del desierto africano. Nada parecía detenerla. Era la mano que moldeaba el mundo. Roma construyó carreteras, redactó leyes, difundió su lengua y su cultura. Sus emperadores eran tratados como divinidades vivientes. Sus legiones imponían orden con una disciplina obstinada. Pero en medio de este coloso, persistía un pequeño grupo de personas que se negaban a rendir culto al César. Eran los judíos, adoraban a un solo Dios, invisible, pero eterno, y no estaban dispuestos a comprometer su fe. En el año 70 de nuestra era, Tito, hijo del emperador Vespasiano, dirigió una ofensiva brutal contra Jerusalén. Pero no fue solo una campaña militar, fue una declaración de poder. El ejército romano rodeó la ciudad con murallas para asfixiar a sus habitantes. El hambre se apoderó del pueblo, las viviendas ardieron, los lugares sagrados fueron destruidos uno a uno. El templo, centro espiritual del pueblo judío, fue reducido a escombros. Cumpliendo con precisión la profecía de Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Lucas 21:6. La destrucción fue absoluta. Decenas de miles de judíos murieron. Otros fueron vendidos como esclavos. Y Roma no se conformó con eso. Quiso eliminar cualquier rastro del vínculo entre ese pueblo y su tierra. Cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina en el año 135 después de Cristo. Tras una nueva rebelión judía, incluso cambiaron el nombre de la región entera de Judea por Palestina, como una forma deliberada de borrar su identidad ancestral, pero al hacerlo, firmaron su propia sentencia. A partir de entonces, Roma comenzó a desmoronarse desde dentro, una tras otra. Las crisis estallaron. El caos político se apoderó del Senado. La economía colapsó, epidemias se esparcieron, invasiones bárbaras perforaron las fronteras. La decadencia moral carcomió la estructura del imperio como una enfermedad silenciosa. En el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Su último emperador fue derrocado por tribus germánicas. Aquel imperio que parecía eterno cayó en ruinas. Hoy, miles de personas caminan entre sus monumentos antiguos, observan las columnas agrietadas y los restos de lo que alguna vez fue una civilización dominante. Pero el poder ya no está allí. ¿Se esfumó? Lo más asombroso es la rapidez con la que todo sucedió. Roma duró siglos, pero su caída fue veloz. Desde el momento en que destruyó el templo de Jerusalén, el reloj comenzó a contar. Porque uno no puede borrar lo que ha sido consagrado. No se puede anular lo que Dios ha establecido, maldecir lo que Dios ha bendecido. Siempre trae consecuencias. Y Roma no fue la última en aprenderlo. Avanzando hacia la era moderna, llegamos a uno de los momentos más oscuros de la historia humana, la Alemania nazi. Un régimen que no solo se opuso al pueblo judío, sino que buscó su exterminio total, liderados por Adolf Hitler. Los años 30 y 40
estuvieron marcados por un odio calculado y destructivo. Todo comenzó con propaganda. Luego vinieron las leyes. Después, las redadas y con ellas, los trenes, los guetos y finalmente, los campos de concentración. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Mujeres, niños, ancianos, familias enteras desaparecieron. No fue una guerra cualquiera, fue un intento sistemático de borrar a un pueblo elegido. Pero la historia vuelve a hablar, porque aquellos que intentan maldecir al pueblo de Dios terminan enfrentando su propia ruina. Al principio, Alemania parecía imparable. Una economía fortalecida, un ejército formidable, un líder carismático que prometía restaurar la grandeza nacional. En poco tiempo, dominaron gran parte de Europa, pero luego cometieron errores fatales. La invasión de Rusia fracasó. Sus soldados murieron congelados. Se enfrentaron a los Estados Unidos, pensando que serían invencibles, se equivocaron. Las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía y Berlín se convirtió en un campo de escombros. Los sueños del Tercer Reich colapsaron en apenas 12 años. En 1945, Hitler se quitó la vida en un búnker. Alemania fue devastada. Millones de muertos, ciudades enteras reducidas a cenizas, un país dividido, humillado ante el mundo. Lo que comenzó con odio terminó en destrucción total. Y entonces sucedió algo extraordinario a apenas 3 años. Después, en 1948, renació la nación de Israel. El pueblo judío, disperso por 2 milenios, volvió a tener un hogar, como si el mismo cielo hubiera respondido al horror con esperanza. Desde las cenizas del Holocausto, el pueblo hebreo regresó a la tierra de la promesa. Y ese milagro sigue siendo un recordatorio poderoso de que las promesas de Dios jamás se rompen, cada vez que una nación ha buscado destruir al pueblo judío, ha terminado enfrentando su propia caída. Así fue con Egipto, así fue con Babilonia, así fue con Roma y también con la Alemania nazi. ¿Casualidad o evidencia de que Dios aún observa las naciones? Maldeciré a los que te maldigan. No es una simple advertencia, es una realidad que atraviesa la historia, y lo más sorprendente es que no siempre se trata de agresión directa. A veces, simplemente dar la espalda al pueblo de Dios también tiene consecuencias. En la próxima parte, veremos cómo una potencia mundial comenzó a desmoronarse no por atacar, sino por abandonar. Hablamos del Imperio Británico, una superpotencia que dominó el mundo, hasta el momento en que traicionó su promesa hacia Israel. Hubo una época en que el Imperio Británico era el rey de los reinos. Su bandera ondeaba sobre una cuarta parte del planeta. Desde la India hasta África, desde el Caribe hasta Canadá, su poder parecía infinito. Pero algo sucedió en el siglo XX, algo que muchos historiadores ignoran, pero que las escrituras entienden perfectamente. El punto clave fue la Declaración Balfour, emitida en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. En ella, Gran Bretaña prometía ayudar a establecer un hogar nacional para los judíos en Palestina, su tierra ancestral. Esa promesa encendió una esperanza profunda entre millones de judíos dispersos por el mundo. Pero cuando llegó el momento de cumplirla, las acciones no acompañaron a las palabras. Palestina estaba bajo mandato británico, lo que le daba a Gran Bretaña el poder de facilitar el regreso del pueblo judío. Sin embargo, en lugar de abrir las puertas, las cerraron. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos huían desesperadamente de la persecución nazi, Gran Bretaña limitó severamente la inmigración judía. En 1939 se promulgó el Libro Blanco, restringiendo la entrada a tan solo 75.0 judíos en 5 años. En plena antesala del Holocausto, muchos judíos fueron rechazados por barcos británicos. Muchos de ellos terminaron perdiendo la vida en campos de concentración. ¿Por qué lo hicieron? Algunos dirán que fue por mantener relaciones con los países árabes, otros por intereses geopolíticos y económicos. Pero lo cierto es que se volvió la espalda a un pueblo en su hora más oscura. Pero más allá de las razones políticas, estratégicas o diplomáticas,
Lo cierto es que el resultado fue innegable. En Gran Bretaña rompió una promesa espiritual. Prometieron apoyar al regreso del pueblo judío a su tierra ancestral y no lo hicieron. Y cuando una nación ignora un pacto hecho bajo el nombre de Dios, las consecuencias llegan. Porque Génesis 12:3 no es solo una frase antigua, es una advertencia eterna. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, el gran imperio británico comenzó a desmoronarse. En 1947, la India, joya de la corona del imperio, declaró su independencia. A partir de ahí, más de 50 países se liberaron del dominio británico en territorios en África, Medio Oriente, el Caribe, uno cayeron como fichas de dominó para la década de 1960. El imperio británico era apenas una sombra de lo que fue, y hoy, aunque sigue siendo una nación influyente, ya no lidera el mundo. Su ejército es más pequeño, su alcance es limitado, y su papel global se ha reducido. ¿Puede todo esto estar conectado con su trato hacia Israel? Para muchos, la respuesta es sí, porque los tiempos coinciden demasiado como para ignorarlo. Prometieron en 1917, traicionaron en los años 30, Y40, perdieron su imperio. Justo después, en Egipto, esclavizó a los hebreos y fue quebrado. Babilonia destruyó su templo y fue borrada. Roma quiso eliminar su identidad y fue destruida. La Alemania nazi intentó exterminarlos y fue aniquilada. Gran Bretaña les dio la espalda y perdió su corona. El patrón es imposible de negar. Y todo se resume en una sola línea. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Porque ni el oro, ni el ejército, ni el tamaño de una nación está por encima de la palabra del Dios eterno. Y ahora llegamos al último capítulo de esta historia en desarrollo. Una nación moderna, una potencia incomparable. Los Estados Unidos de América, un país que durante mucho tiempo bendijo a Israel, pero que en años recientes parece estar en una encrucijada. ¿Será la próxima nación en desafiar este patrón? Estados Unidos fue fundado sobre principios de fe y libertad. Por décadas, fue un aliado firme de Israel. Y durante esos años de alianza, Estados Unidos prosperó. Líder económico, científico, militar, ganaron guerras, exploraron el espacio, marcaron la pauta del mundo libre. Pero algo cambió en las últimas décadas. Líderes estadounidenses han presionado a Israel para ceder territorios, dividir Jerusalén y negociar con quienes niegan su derecho a existir. Cada vez que esto ocurre, algo extraño pasa. Coincidencia. En 1991, tras una conferencia en la que Estados Unidos presionó a Israel por tierra a cambio de paz, una tormenta histórica azotó el país. En la tormenta perfecta en 2005, después de presionar la retirada israelí de Gaza, vino el huracán Katrina. En 2008, mientras aumentaba la presión diplomática contra Israel, estalló la crisis financiera más grave en décadas. Y mientras más se enfría esa alianza histórica, más se intensifican las señales en caos interno, violencia, división política, decadencia moral, catástrofes naturales. ¿Será que el destino de Estados Unidos también depende de cómo trata al pueblo de Dios? Porque ninguna nación, por fuerte que sea, está por encima del pacto eterno. Estados Unidos ha sido grandemente bendecido, pero la gran pregunta es, ¿seguirá haciéndolo? Lo que hemos visto no es una serie de casualidades, es un diseño divino. Cada nación que bendijo a Israel se levantó, cada nación que lo maldijo cayó. No es política, es profecía, no, es una teoría, es historia, viviente en Dios. No ha cambiado y su promesa sigue vigente hoy, como lo estuvo hace 4000 años. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto no se trata solo de gobiernos o presidentes, también se trata de individuos. Cuando eliges bendecir al pueblo de Dios, cuando oras por la paz de Jerusalén, cuando te posicionas con la verdad, estás alineando tu vida con el corazón de Dios. Pero cuando eliges odiar, burlarte, rechazar sus promesas o sembrar división, estás caminando en la dirección opuesta al plan divino.
No es cuestión de ideología, es una decisión espiritual. La Biblia es clara en los tiempos finales. Todas las naciones se unirán contra Israel, pero Dios peleará por su pueblo. Y como ocurrió con Faraón, con Nabucodonosor, con Roma y con Hitler, todos caerán. La pregunta no es qué sucederá con Israel, la pregunta es ¿qué sucederá con quienes se enfrenten a Israel? Porque el resultado ya fue escrito y el reloj está corriendo. ¿Y tú qué piensas? ¿Todo esto son coincidencias históricas? ¿O crees que el Dios de Israel sigue cuidando a su pueblo hasta hoy? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si este video te abrió los ojos, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesita saber lo que ocurre cuando las naciones se levantan contra Israel. La historia ya ha hablado. Ahora, nos toca a nosotros decidir si vamos a escuchar